Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y esta es la clase número 7 del curso JavaScript desde cero. Esta clase, lamentablemente, y una vez más por problemas técnicos, no se grabó. En realidad sí se grabó, pero se grabó sin audio por una configuración equivocada de la computadora. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya pasó, así que vamos a hacer nuevamente la clase. Y bueno, esta clase es sin estudiantes porque la estoy grabando yo solo. Sin embargo, ustedes tienen los materiales de cada turno para descargarlos. Así que para acelerar un poco, no voy a hacer nuevamente el material porque ya está del primer turno y del segundo turno, sino que vamos a ir de frente a la práctica, ¿sí? Muy bien. Hoy vamos a hablar de programación orientada a objetos. Para eso, lo primero que nosotros debemos entender es qué cosa es un objeto en el mundo de la programación. No solamente en JavaScript, sino en general en el mundo de la programación, en cualquier lenguaje. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que lo que hace es encapsular funcionalidad en objetos que luego pueden, o digamos en clases, que son como plantillas, de las cuales nacen los objetos que comparten ciertas características, cierta estructura, cierto funcionamiento. Ahora, ¿pero qué cosa es un objeto en el mundo de la programación? En pocas palabras, un objeto es una especie de imitación, de emulación de los objetos del mundo real. Los objetos en el mundo real tienen características y tienen una utilidad. Por ejemplo, si tú piensas en este teléfono tiene características. Por ejemplo, es de color negro, tiene una cámara, bueno, tiene una cámara frontal, una cámara trasera, es de una marca, tiene cierto tamaño, creo que 5 pulgadas, tiene una resolución de pantalla, etcétera, ¿no? Es como si hiciéramos una descripción del video, pero, del teléfono. Pero si yo hablara de su utilidad, ya no de sus características, diría, bueno, que este teléfono sirve para hacer llamadas, que este teléfono tiene conexión 4G, conexión Wi-Fi, etcétera, ¿no? O sea, su utilidad, su funcionamiento. Y así podríamos pensar de cualquier objeto, de muchos objetos. Por ejemplo, tengo otro objeto por acá. Estos son unos, no sé si se nota, creo que sí, son unos audífonos Bluetooth. ¿Ok? Son unos audífonos Bluetooth, pero que también sirven para hacer llamadas desde el teléfono, para contestar y ejecutar llamadas. También tiene características, tiene colores, tiene un color, tiene un tamaño, tiene una forma, tiene una marca, un peso, pero también tiene utilidad, funciones. Como les dije, sirve para escuchar música conectado a cualquier aparato Bluetooth, pero también lo puedes conectar a tu teléfono y recibir llamadas y también usarlo como si fuera un auricular, solo que sin cables. Eso sucede en el mundo real. Otra cosa de los objetos del mundo real es que tienen ciertas características en común que hacen que nosotros entendamos que dos objetos, aunque sean muy diferentes, parten de los mismos principios. Ejemplo, una silla. Piensa tú en una silla, digamos, de una cabaña, una silla de madera con paja tejida para sentarse y como un mecanismo, una forma para inclinarse, ¿no? Y balancearse, etcétera. Y piensa en una silla ejecutiva, una silla de gerente, ¿no? Que tienen un respaldar grande, un forro de cuero, una silla, unas ruedas en las patas, etcétera, ¿no? Una silla muy elegante. Las dos son sillas, son muy diferentes, son muy diferentes, pero tienen rasgos en común que hacen que nosotros sepamos que aunque son diferentes, las dos son sillas. ¿Sí o no? Hay ciertos rasgos en común. Sin embargo, si yo traigo una banca, no sé cómo le dirán en sus países, pero una banca es como una silla, pero para varias personas, ¿no? Como las bancas de los parques, ahí está, ¿no? Donde se pueden sentar varias personas, es más largo. Creo que ahí nadie dirá es una silla, o no. Ya no dicen es una silla, dirán es una banca, es una banqueta, no sé cómo le dirán en sus países, pero ya nadie dice que es silla, a pesar de que es muy parecida a la silla. Tiene el respaldar, tiene el apoyabrazos, tiene el lugar para sentarse, tiene las patas, pero nadie dirá que es silla. ¿Por qué?
Porque interiormente tú asumes que una silla es individual para una sola persona, pero esta banca es para más personas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa en el mundo real. Tú interiormente sabes que ciertos objetos comparten determinadas características y determinadas funciones. Por lo tanto, aunque estos dos objetos sean muy diferentes, sabes que parten de lo mismo y que son del mismo tipo, como el ejemplo de la silla. Y lo podemos aplicar a cualquier tipo de objetos. Una computadora, un teléfono, unas zapatillas, un auto, una bicicleta. ¿Cuántos tipos de bicicletas hay? ¿No? Y le seguimos diciendo bicicletas. Incluso hay bicicletas que tienen motor. Y le seguimos diciendo bicicletas, porque tienen el pedal. Si le quitáramos el pedal, ya no le diríamos bicicleta, sería una motocicleta. Algo similar sucede en el mundo de la programación. En el mundo de la programación, dos objetos pueden ser del mismo tipo porque heredan propiedades y funciones de una clase. En programación orientada a objetos le llamamos clase a una plantilla, por decirlo así, es más complejo, pero por decirlo así, a una plantilla desde la cual se crean los objetos. Entonces, eso te da la tranquilidad de tú poder crear objetos que tienen características en común. Entonces, no tienes que volver a crear la estructura de cada objeto cada vez que lo creas. Sería muy tedioso. Te pongo un ejemplo. Tú estás haciendo un sitio o una aplicación para ver películas y series, ¿ok? Entonces, tú tienes por un lado las películas. Las películas tienen como característica que tienen un video, pero es único. Mientras que la serie tiene la diferencia que es un video, pero luego viene el capítulo 2, luego viene el capítulo 3, luego viene la temporada 2, la temporada 3. Entonces hay diferencias, pero comparten características o no. Los dos tienen un video, los dos tienen, por ejemplo, una sinopsis, una reseña. Ambos tienen, por ejemplo, una sección para darle me gusta o darle una calificación de estrellitas, de 0 estrellitas hasta 5, no sé. ¿Me entienden? Ambos tienen características en común. Por lo tanto, podríamos crear una clase que define esas características en común y a partir de esa clase crear ambos objetos. Cuando tú creas objetos a partir de una clase, estamos hablando de instanciar. Crear una instancia es crear un objeto a partir de una clase. Entonces, eso es lo que hacemos en JavaScript. Otro ejemplo, perdón, en programación, no solo en JavaScript, en programación en general. Otro ejemplo, tú estás programando un juego y entonces, en este juego, tú creas un personaje. Escoges tu personaje y empiezas a jugar. Cada vez que se crea un personaje, sería interesante tener una clase en la que se almacene toda la estructura de este personaje. Por ejemplo, su nombre, digamos que es un juego de pelea. Su nombre, su poder de pelea, su velocidad, sus habilidades, etc., ¿no? Todo se almacena en objetos, en una clase, perdón. Entonces, cada vez que llega un jugador al juego, digamos que es un juego multijugador, llega un nuevo jugador, pues simplemente instanciamos esa clase del personaje y le metemos las propiedades específicas para cada personaje. Pero la estructura, la plantilla ya estaba preparada previamente y nos ahorramos todo el trabajo de tener que volver a crearla. Eso es, en pocas palabras, lo que es un objeto en programación y el proceso de tener clases e instanciar clases. Ahora, en JavaScript, hasta ahora no hemos hablado de programación de JavaScript como lenguaje, simplemente del concepto detrás, pero en JavaScript un objeto, ya hablando de sintaxis de JavaScript, un objeto, ustedes saben que es una colección de propiedades divididas cada una en clave y valor. La clave es el nombre de la propiedad y el valor obviamente es el valor de la propiedad. Y todos están encerrados entre llaves. Entonces, en JavaScript un objeto es algo como esto. Var, mi objeto es igual, y acá pongo mis valores, ¿no? Propiedad 1, valor 1, propiedad 2, valor 2, propiedad 3, valor 3. Uy, perdónenme, se me chispoteó. Estos son puntos. Ahora, 2 puntos, perdón. Ahora sí.
propiedad 4 va a ser una función. Y acá va a estar el código de la función. Muy bien. Esto que vemos acá es un objeto en JavaScript. Cada línea, porque lo he escrito por líneas, ¿no? Pero en realidad cada par de clave y valor se llama propiedad. Cuando la propiedad tiene como valor una función, estamos hablando de un método en JavaScript. En otros lenguajes es un poco diferente. Pero en JavaScript, cuando una propiedad tiene una función, hablamos de un método. Y cuando la propiedad tiene otro tipo de valor, puede tener un número, puede tener un boolean, un string, un array, puede ser otro objeto incluso. Podríamos decir que propiedad 3 sea otro objeto. Puede pasar. Pero en esos casos hablamos de propiedades. Solamente cuando la propiedad contiene a una función, como la propiedad 4, en este caso hablamos de método. ¿Ok? Esos son los objetos en JavaScript. Entonces lo que está a este lado es la clave, pero también es el nombre de la propiedad. Muy bien. Ahora, algunos conceptos que debemos nosotros definir o entender cuando hablamos de programación orientada a objetos. Lo primero que ya dije es la clase. La clase es como la plantilla desde la cual se instancian o se crean objetos nuevos. JavaScript no tiene clases como otros lenguajes de programación. O bueno, en ECMAScript 6 ya tiene clases, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hoy día vamos a ver la aproximación clásica, la aproximación general, convencional. Entonces, JavaScript no tiene clases. Entonces, ¿cómo le hacemos? Usamos algo llamado prototipos, que es lo que tiene JavaScript y lo vamos a ver en un momento. Ahora, eso es una clase, la plantilla. Por otro lado, tú tienes las instancias. Las instancias son cada uno de los objetos creados a partir de la clase. O en JavaScript creados a partir del prototype o del prototipo. Tenemos otro concepto que es la herencia. La herencia es cuando un objeto hereda propiedades de otro o cuando una clase hereda propiedades de otra clase. ¿Ok? Por otro lado, hablando ya de JavaScript, tenemos dos conceptos adicionales. El concepto de prototype, que el prototype es el objeto desde el cual se generan todas las propiedades del objeto instanciado. En JavaScript, todo objeto realmente es una instancia de otro. Todos, hasta los literales. Porque todos nacen de un prototype. El prototype es el objeto desde el cual se crean otros. Entonces, si tú creas un objeto a partir de un prototype, ahorita vamos a ver en más detalle eso. Si tú creas un objeto a partir de un prototype, este prototype a la vez tiene otro prototype. Y así sucesivamente hasta llegar al prototype del core, al prototype del núcleo, al prototype nativo de JavaScript, que ya depende del tipo de dato que sea. Si es un objeto, será pues el prototype object. Si es un string, el prototype string. ¿Me entienden? Pero cada tipo de dato tiene su prototype nativo en el core, en el núcleo de JavaScript. Entonces, esa subida se llama cadena de prototipos. Vamos a ver un ejemplo, miren. ¿Qué tal que yo voy a poner acá var string igual a hola mundo? ¿Ok? Actualizo, voy a abrir la consola. Voy a meterle un zoom a la consola. Ahí está, muy bien. Y vamos a poner string. Perfecto. Si yo tengo string.length, me da 10, la cantidad de caracteres. ¿Y de dónde sale ese string.length? ¿Por qué string tiene esta propiedad internamente? Porque la busca en el prototipo. El prototipo es quien tiene esto. Si yo pongo string. Bueno, no creo que lo pueda acceder por acá porque eso ya depende del navegador. Pero lo que podemos hacer, vamos a hacer la prueba. Proto. Sí lo pudimos acceder porque ya depende del navegador. Bien, esto nos lleva al prototype de string. Y miren cómo el prototype de string, y ese string es una variable,
no es algo nativo del código, es una variable que yo acabo de crear. Se podría llamar de otra manera. Pero miren cómo el prototipo, esta propiedad proto, que no es 100%, que no existe al 100% en los navegadores, por lo que he visto, en algunos sí, en otros no, pero esta propiedad proto lo que hace es tener un enlace de esta variable con su prototipo. Los enlaza. Entonces lo que yo hago al poner string punto guión guión bajo proto guión guión bajo es poder mirar el prototype a partir del cual se construyó este string. Y ese prototype tiene muchas funciones que son métodos. Y también tiene por acá el length, ¿lo ven? Que es una propiedad. En otras palabras, este string ha heredado los métodos y las propiedades a partir de su prototype. Miren que en el prototype está, por ejemplo, index_of por acá. Está también, por ejemplo, replace, slice. Está, por ejemplo, acá to uppercase, to lowercase, etc. Que son métodos que tú sabes que existen en los strings. Porque se heredan del prototype nativo string. Eso está genial. Miren, si yo pongo string punto to lowercase me lo devuelve en minúsculas. Y si pongo string to uppercase, me lo devuelve en mayúsculas. Porque eso estaba en el proto. El string de por sí no tiene ninguna propiedad, pero las hereda del prototype. Eso está genial. Entonces, así ocurre en JavaScript. ¿Y qué tal que yo pongo string punto mi propiedad secreta? Me sale undefined. ¿Por qué? Porque hay una cosa en JavaScript llamada cadena de prototipos. La cadena de prototipos significa que cuando tú buscas una propiedad o un método en un objeto, ese se busca en el objeto mismo. Si no se encuentra, se va a un nivel más arriba en el prototipo de este objeto. Si no se encuentra allí ese método o esa propiedad, se busca en el prototipo del prototipo, y si no se encuentra en el prototipo del prototipo del prototipo. O sea, se va subiendo, hasta llegar al prototipo del núcleo de JavaScript, al prototipo del tipo de datos, si es string, si es object, si es array, etc. Hasta llegar al prototipo nativo, porque ya no hay más prototipos por encima. Si no lo encuentra en ninguna de esa cadena de prototipos, te devuelve undefined. Pero si no lo encuentra en alguno de los momentos, si lo encuentra, perdón, deja de buscar más arriba. En serio, deja de buscar más arriba. Pongamos un ejemplo acá. Si yo pongo string, estos prototypes son con mayúscula inicial. Entonces voy a poner string.prototype, mi propiedad secreta va a ser igual a yo soy una propiedad secreta. Actualizo y ahora voy a poner string.mi propiedad secreta. Y miren cómo incluso la consola me lo autocompleta porque ya entiende que existe. Y me sale yo soy una propiedad secreta. Ya la tiene. Vamos a crear un nuevo string. Var string2 igual a Dios mundo. Ahora es un string2. Vamos a ver. String2. Y ahora digo string2. Mi propiedad secreta. Y también la tiene. Porque como se le apliqué el prototype, ya de ese prototype se alimentan todos los objetos que nazcan de él. Esto que acabo de hacer no es una buena idea, por si acaso. Simplemente es un ejemplo con fines didácticos. No es una buena idea hacer esto. Pero lo digo para explicarte la cadena de prototipos. Más adelante vamos a volver con la cadena de prototipos cuando tengamos más conceptos para entenderlo mejor. ¿Ok? Pero ten en cuenta que esto es solamente un ejemplo y no es una buena idea estar haciendo lo que acabo de hacer. Perfecto. Ahora, en JavaScript no tenemos clases, tenemos prototypes. El prototype es el objeto a partir del cual los demás objetos heredan sus propiedades y métodos. Ok, entonces, ¿cómo creamos una clase
sabiendo que tenemos el concepto de prototypes en JavaScript? En realidad hay bastantes formas de hacerlo. Hay bastantes patrones de diseño para crear objetos y hacer programación orientada a objetos, para emular, para imitar las clases que no existen en JavaScript. Hay bastantes. Digamos que el más aceptado es el patrón constructor, porque hay otros, realmente hay varios, pero el más aceptado es el patrón constructor. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, voy a crear una función, la función se va a llamar país. Listo. Y ahora voy a poner var Perú igual a new país. Voy a actualizar por acá. Voy a poner país y me dice que es una función. Si la ejecuto, no pasa nada porque la función está vacía. Ok. Pero ¿qué tal que ahora llamo a Perú? Que me dice que es un new país. O sea, ¿qué cosa es? ¿Es una función nueva? Vamos a ver qué es. Perú. Y miren, me dice que es un país. Pero estas llaves de acá me delatan de que es un objeto. O sea, simplemente al coger una función y meterla en una variable con el prefijo new, ya la convertí en un objeto. Este Perú ahora es un objeto que ha sido creado a partir de esta función de acá. Entonces, a esta función de aquí le llamamos función constructora o constructor a secas. También le llamamos a secas así constructor y ya. Entonces, una función constructora no tiene como finalidad ser ejecutada. Es decir, tú no creas una función constructora para luego hacer esto, ¿no? Como se hace con las funciones, que luego tú las ejecutas. No, esto no tiene lógica. Una función constructora lo único que hace es definir la estructura de los objetos que van a crearse a partir de ella. Entonces, no la vas a ejecutar. Para indicar que una función es constructora, tú le vas a poner su nombre en mayúsculas. Esta mayúscula inicial no cambia en nada. Si yo le pongo P en minúsculas y P en minúsculas por acá, vamos a ver, actualizo y pongo, por ejemplo, Perú y me da igual, solamente que con minúsculas. Pero a lo que yo voy es que no te va a dar ningún error de sintaxis ni nada. Pero es una muy mala costumbre hacer esto en minúsculas, porque ya es una convención. Primero, porque los prototipos del core de JavaScript siempre comienzan con inicial mayúscula, con la primera letra en mayúsculas. Los prototipos del core, los nativos. Entonces es una forma como emular esos prototypes nativos del core. Por eso los ponemos en mayúscula. Otro es porque es una convención. Entonces cuando llega un desarrollador y ve function y la primera letra en mayúsculas, el desarrollador, el programador sabe que este es un constructor. No hay que poner ninguna otra anotación. Automáticamente uno sabe que es un constructor. Si tú hicieras esto, le estarías complicando la vida a tus compañeros, a tus colegas. Cuando se acerquen al proyecto, les vas a complicar la vida. No hagas eso. Entonces hay que respetar esas convenciones que nos ayudan a trabajar mejor. Bien, entonces siempre en mayúsculas, inicial, el constructor. Ahora, muy bien, pero un objeto debe tener propiedades y métodos. ¿Cómo le agrego propiedades y métodos a país? Tal vez tú pensarás que como acá hay llaves, se puede hacer como aquí. Entonces vamos a ver, voy a copiar. Y vemos cómo incluso me sale un error de sintaxis terrible. Esto está muy mal. Claro, eso está recontra mal, porque esto, aunque están las llaves, esto es una función, no es un objeto. No puedes poner las cosas así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Usamos la palabra this. ¿Por qué? Porque this se va a referir a la instancia. Este Perú es una instancia de país. Acuérdate, eso ya lo expliqué hace un rato. Una instancia es cada objeto creado a partir de una clase. O en JavaScript, creado a partir de un constructor. Entonces, Perú es una instancia de país. Lógico, es un país. Y luego pongo yo var México igual new país. México es otro país. ¿Ven? Esos son los principios de la programación orientada a objetos. Entonces, this va a hacer referencia a la instancia. Entonces yo pongo, por ejemplo, this nombre igual Perú. Y cuando yo actualizo por acá y pongo Perú,
Ahora ya Perú tiene el nombre Perú. Es más, es una propiedad, por lo tanto yo podría decir Perú.nombre y me devuelve Perú. Porque al ser un objeto yo puedo usar el punto para acceder a las propiedades. Eso está muy bien. Eso está bastante bien. ¿Qué tal que pongo ahora var México igual a new país? Con esto nos vamos a dar cuenta que hay una limitación, hay un pequeño problemita. Miren, ahora pongo México y México se llama Perú. No tiene sentido. México.nombre Perú. Entonces, la forma está bien. O sea, cómo hemos creado la estructura está bien. This.nombre nos devuelve la propiedad nombre en cada instancia. El problema es que no debemos pasarle valores así de estáticos, salvo que sea absolutamente necesario. Pero pocas veces lo es. Yo podría sobreescribir en cada uno. Podría decir en México, podría decir México.nombre igual a México. Y así sobreescribir en cada uno. Miren, ahora pongo México, nombre México, lo sobreescribí. Ok, entonces pongo acá var Colombia igual new país, pero para sobreescribir el nombre tengo que luego poner, perdón, en la mayúscula. Como es un país, el nombre propio se me queda. No va a pasar nada, pero es preferible ponerlo en minúsculas para no generar confusiones con los constructores. Colombia.nombre igual Colombia. Actualizo y veamos. Perú, país con el nombre Perú. México, país con el nombre México. Colombia, país con el nombre Colombia. Está muy bien, pero esto es absolutamente ineficiente, porque cada vez que instancio un país, tengo que luego sobreescribir nombre después. Es ineficiente. Y eso que hay una sola propiedad, ¿qué tal que hubieran 20, 30, 50 por objeto? Sería terrible. Entonces, esto no es óptimo para nada. Lo que sí es óptimo, una forma muy usada, es pasar parámetros por acá. Y a partir de esos parámetros, construir los valores. Por ejemplo, le paso el parámetro nombre y ese parámetro nombre lo pongo acá. En otras palabras, yo le paso, cuando instancio a país, le paso el parámetro nombre y la propiedad nombre tomará ese parámetro. Miren, si no se entendió, vamos a verlo por acá. Var Perú igual a new país, pero ahora le paso el parámetro, que sería el nombre. Y var Colombia igual a new país, Colombia. Igual con México. Var México igual a new país, México. Por si acaso, perdón, las comillas. Por si acaso, esta indicación, este subrayado que me da WebStorm, porque estoy con WebStorm ahorita, no es error. Simplemente me está indicando, como ustedes pueden ver, dice unused variable Perú. O sea, esta variable todavía no la has usado. Es simplemente un indicador de que la variable todavía no la usé. No vayan a creer que es un error, no lo es. Es solo un indicador. Bien, entonces yo actualizo y veamos. Perú. Perfecto, al pasar el parámetro ya se llenó la propiedad. Ya no tengo que hacer un paso extra. México, Colombia. Eso está genial. Entonces vamos a poner acá this.capital igual capital. Y esa capital se va a recibir desde un parámetro. Parámetro capital. Y por último, this.saludo o saludar, que va a ser una función. Function, y lo que voy a hacer aquí es retornar un string. Return bienvenido a más el nombre, this.nombre. Entonces esto se va a reemplazar por bienvenido a Colombia, bienvenido a México, bienvenido a Perú, al país que sea. ¿Qué tal? Si yo actualizo, ahora pongo Perú y me sale el nombre Perú, capital undefined. Claro, porque me faltó pasar el segundo parámetro. Pero tú sabes que JavaScript no te da error si no pasas todos los parámetros. Solo te da undefined. Entonces podría funcionar, aunque obviamente lo ideal sería pasarle acá, ¿no? Entonces le paso capital
es Lima, de Colombia la capital es Bogotá, y de México, que está en minúsculas, vamos a corregirlo, la capital es México. Entonces actualizo y pongo Perú, perfecto. México, perfecto. Colombia, perfecto. Todo está genial. Entonces yo podría decir Colombia, punto capital, y me devuelve Bogotá. Está genial. O yo puedo decir México, punto saludar. Como es un método, pues los paréntesis de invocación. Bienvenido a México. ¡Ay, qué lindo! Perú, punto saludar. Bienvenido a Perú. ¿Qué tal? Colombia, punto saludar. Bienvenido a Colombia. Eso está muy, pero muy bonito. ¿Sí o no? Y de esa manera es como nosotros instanciamos objetos a partir de un constructor. Esto de acá es la función constructora. Vamos a ver. Perú.constructor me dice que esta es la función constructora. ¿Ok? Y si pongo Perú.prototype, no puedo acceder. Porque esta es una instancia. No puedo acceder al prototype directamente. Para eso me parece que podría usar proto. Y ahí sí. Fíjense la diferencia entre el prototype y el constructor. El constructor es la función, ¿ven? Function, dice bien claro, function, la función a partir de la cual se están creando los objetos, es una función. Mientras que el prototype es un objeto. Miren, le busco el proto y me sale acá un objeto. Incluso podría ir al constructor y al constructor buscarle el prototype, que eso sí podría hacerlo. Y es lo mismo, ¿ven? Acá estoy llamando al prototype desde una instancia, por eso tengo que usar esta propiedad guión bajo, proto, guión bajo, porque es una instancia. Pero si me voy directamente al constructor, sí puedo irme al prototype, y el prototype es un objeto. Es un objeto que tiene un constructor y tiene el proto, que es un object, que es el objeto nativo de JavaScript. ¿Ok? Entonces, constructor, la función a partir de la cual creas nuevas instancias, y prototype, el objeto que define esa estructura. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Entonces ya sabemos que son objetos, ya sabemos que son propiedades, ya sabemos que son objetos, ya sabemos que son constructores y ya sabemos que son los prototypes. Lo que vamos a hacer ahora es entender las propiedades dentro de los objetos. Existen propiedades y métodos. Vamos a entender las propiedades. Vamos a ver. Propiedades. En primer lugar, vamos a tener nosotros las propiedades estáticas. Las propiedades estáticas, como su nombre lo dice, no van a cambiar. No se espera que cambien. No es lo que queremos. Lo que queremos es que sean, como su nombre lo dice, estáticas. Entonces, vamos a ver. Si yo pongo acá un constructor, function, y le pongo, por ejemplo, this.nombre, vamos a ponerle function, va a ser function persona, ¿sí? Y le vamos a pasar el parámetro nombre. Entonces pongo this.nombre igual a nombre, es decir, a este parámetro. Muy bien. Entonces ahora pongo var yo igual a new persona y le paso mi nombre como parámetro. Veamos, yo, persona con el nombre Álvaro. Perfecto, eso está muy bien. Entonces, yo puedo cambiar este valor. Si yo pongo yo.nombre igual a Carlos, por ejemplo, suponiendo que me confundí al escribir mi nombre, actualizo y ahora pongo yo, y ahora dice persona de nombre Carlos. Yo puedo a esta propiedad modificarla, por lo tanto, esta no es una propiedad estática. Una propiedad estática, como su nombre lo dice, no debe ser modificable por fuera del objeto, del constructor.
No puede ser modificable en las instancias. Entonces, para eso yo tengo que crearla por fuera. Se crea por fuera. Entonces yo acá pondría persona punto propiedad estática igual, y ahí le pondría el valor de la propiedad estática, ¿no? Por ejemplo, yo soy una propiedad estática. Actualizo y vamos a ver. Yo no tiene propiedad estática por ninguna parte. Aunque está en su constructor, no lo tiene. A ver, veamos. Yo constructor. O sea, técnicamente tampoco está en el constructor, ¿se dan cuenta? Porque lo hemos hecho por fuera. Ahí está el truco. Porque si yo ahora pongo persona.propiedad estática, sí me devuelve yo soy una propiedad estática. ¿Lo ven? Esta es una manera de tener propiedades estáticas que nadie pueda modificar en un constructor. El ejemplo más clásico de una propiedad estática es mat.py. Por ejemplo, var pi igual a mat.py. Este es el objeto mat de JavaScript. Y pi te devuelve una constante. Entonces pongo pi y me devuelve la constante. Y yo no puedo modificar esa constante. Podría modificar el valor de la variable pi, diciendo pi es igual a 5. Actualizo, digo pi. Claro, pi ahora es 5. Pero es que estoy modificando el valor de pi, de la variable pi, no la constante que está acá, no la propiedad estática que está acá. O sea, mat.py, como ustedes ven, sigue siendo 3.14, por más que yo intento cambiarle el valor. No funciona. No funciona. No le voy a poder yo cambiar el valor. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Por otro lado, tenemos a las propiedades públicas. Las propiedades públicas, como su nombre lo dice, son accesibles desde las instancias, son públicas, son accesibles desde afuera. Para eso se usa this. Usamos la palabra this. La palabra this, cada vez que tú veas this dentro de un constructor, tú debes saber que de alguna manera esa función, ese método o esa propiedad va a ser accesible desde afuera. Porque this siempre hace un llamado a la instancia. Y si hace un llamado a la instancia es porque es accesible desde la instancia, obviamente. Entonces veamos. En nuestro ejemplo, nombre es una propiedad pública. Vamos a ponerle otro, por ejemplo, this.apellido igual a apellido. Y le paso acá el parámetro apellido. Muy bien. Y por último, this.nombre completo va a ser igual a nombre o this.nombre más un espacio más this.apellido. Muy bien. Todos estos, como tú ves, son públicos porque están con this. Claro, vamos a ver. Si yo creo uno nuevo, pongo acá var amigo, vamos a decir que es un amigo, va a ser new persona y le voy a pasar los parámetros correspondientes. Mi amigo se llama, por ejemplo, Juan y su apellido es, por ejemplo, Gutiérrez. Entonces, si yo acá actualizo y veo qué contiene el objeto amigo, es una persona con el nombre Juan, el apellido Gutiérrez y su nombre completo es Juan Gutiérrez. Miren, amigo.nombre completo, Juan Gutiérrez. Está genial. Esto está muy, muy bueno. Lo puedes acceder desde afuera. Bien, esas son las propiedades públicas. Por otro lado, tenemos las propiedades privadas. Propiedades privadas. Como su nombre lo dice, las propiedades privadas no se pueden acceder desde afuera. No hay forma de acceder a ellas. ¿Y cómo hacemos propiedades privadas? A través del scope. Usamos el scope de JavaScript. Ustedes saben que toda variable declarada dentro de una función es inaccesible fuera. Entonces, por ejemplo,
si yo en función, por ejemplo, voy a poner mascota, este va a ser mi constructor, y voy a poner una variable adentro, var nombre, vamos a ponerle un nombre de una mascota, por ejemplo, Fido. Actualizo, pongo mascota, no pasa nada. Como tú sabes, un constructor no es para ser ejecutado. Hay una variable adentro, nada más, no retorna nada. Ok, a ver, si yo pongo un nombre aquí en la consola, nombre, no existe nombre. Claro, porque por scope está dentro de la función y no hay forma de acceder a ella desde fuera. Pero lo que yo podría hacer es un this. Llamar, por ejemplo, y voy a hacer una función, un método. Function, y voy a retornar, return, de nombre, más, le paso un string. ¿Ok? Esta variable es inaccesible desde afuera, es una propiedad privada. La propiedad nombre es completamente privada, pero yo la podría llamar desde afuera utilizando una función que me retorne su valor. Entonces yo, por ejemplo, acá pongo var mi perro igual a new mascota. Actualizo y ahora pongo mi perro y me sale que es un objeto. Ok, y ahora pongo mi perro.nombre y no existe. Claro, porque el nombre es privada. Pero si pongo mi perro.llamar con los paréntesis porque es una función, me dice Fido, ven aquí. ¿Lo ven? Me devolvió el nombre. No puedo acceder a la variable, pero al menos puedo devolver el string que está metido en ella, o el número, o lo que fuera que hubiera metido dentro de la variable. Eso sí podría hacerlo. Entonces, de esa manera, pues accedo a la variable. Yo también podría modificar su valor utilizando setters, pero eso lo vamos a ver más adelante. Continuemos. Vamos a hablar ahora acerca de los métodos. Ya sabemos que los métodos en realidad son propiedades, pero son propiedades que tienen adentro funciones. Entonces, de manera similar a lo que ocurre con las propiedades, existen métodos privados, métodos públicos, métodos estáticos, etc. Vamos a verlos. Métodos estáticos. Los métodos estáticos no son accesibles desde las instancias, de manera similar a las propiedades estáticas, y tienen que declararse fuera del constructor para que no puedan ser accesibles. Pongamos un ejemplo. Si yo creo, por ejemplo, un constructor function cálculos, donde voy a hacer distintos cálculos adentro, y quiero que haya un cálculo que sea siempre estático. Por ejemplo, el cálculo de convertir pies a metros. Yo lo podría hacer por fuera. Entonces pondría por acá cálculos punto pies a metros. Le voy a dar el nombre. Acá ya lo tengo en memoria. Pies a metros. Y aquí le voy a dar pues el parámetro. Y lo que voy a hacer es retornar un return de pies por el factor de conversión, que sería 0. Acá lo tengo, 3048. Ese es el factor de conversión. Return aside function definition. Oh, perdón. Function. Ahora sí. Ahora sí, me estaba olvidando el function. Ahora sí. Ok, entonces esto es un método estático. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo acceder desde la instancia. Miren, si yo pongo, por ejemplo, var mi cálculo, y lo pongo como igual a new cálculos, actualizo, línea 10, hay un error en la línea 10. Oh, ahora sí.
Perdónenme, estaba cometiendo terribles errores de sintaxis acá. Mil disculpas. Ok, actualizo, ahora sí ya todo está bien. Entonces pongo mi cálculo, me sale un objeto, pero es un objeto vacío. Y si yo pongo mi cálculo, punto, pies a metros, y le pongo 5 pies, me sale que pies a metros no es una función. Claro, porque es un método estático. Incluso si yo pongo mi cálculo, punto constructor, me sale que es la función cálculos y no hay más adentro. ¿Lo ven? No hay más dentro de ella. Ese es el detalle. Sin embargo, yo podría hacer por fuera cálculos.pies a metros y pasarle un valor, por ejemplo, el valor 5. Vamos a poner, por ejemplo, acá un console.log para que se vaya a consola, ¿sí? Actualizo y me dice que 5 pies es 1.524 metros. Vamos a ver, 6 pies es 1.82 metros. O sea, una persona que mida 6 pies de altura ya es relativamente alta, ¿no? 1.82. 6.5 pies, 1.98, casi 2 metros. Ya sería una persona alta, bastante alta, ¿sí? Bien, entonces vemos que este método es estático. No lo puedo yo modificar a menos que vaya aquí y lo modifique directamente. Y no está dentro del constructor, por eso es estático, porque no se puede acceder desde la instancia. Por otro lado tenemos los métodos públicos. Y los métodos públicos ustedes ya los conocen. Métodos públicos. Claro, porque es lo mismo con this. Cada vez que tú veas this tienes que pensar en que es público. Porque this hace referencia a la instancia. Entonces, creamos nuestro constructor, function, por ejemplo, persona, nombre, y yo voy a poner aquí, por ejemplo, this.nombre es igual a nombre, y voy a poner una función, this.saludar es igual a function que me va a retornar return hola, soy más this.nombre. Muy bien. Entonces lo que estoy haciendo es que haya un método saludar en cada objeto instanciado en el cual la persona va a saludar. Va a decir hola, soy y luego va a decir su nombre. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá var Jorge es igual a new persona Jorge. Actualizo. Vemos acá Jorge. Muy bien. Y si yo pongo Jorge.saludar, los paréntesis porque es una función, me dice hola, soy Jorge. Muy bien. Var María igual a new persona con el nombre María. Actualizo y pongo acá María.saludar. Hola, soy María. Esto está muy bonito. Ese es el ejemplo claro de lo importante que es trabajar con orientación a objetos porque tenemos una estructura y simplemente la replicamos en cada objeto. No tenemos que estarlo creando a mano para cada uno. Ahora, hay un pequeño detallito con los métodos públicos. Y es que si bien esto funciona, podría traer problemas de rendimiento cuando la aplicación es muy grande. ¿Por qué? Porque este this tiene trampa. Ustedes saben que este this hace referencia a la instancia, ¿sí o no? Entonces, al hacer referencia a la instancia, lo que está pasando es que cada vez que yo instancio, dinámicamente, por decirlo de algún modo, o mejor dicho, en el momento en que se instancia un objeto, se crea la función saludar, el método saludar. Entonces, aquí y aquí se ha creado dos veces. Se ha creado una vez en Jorge y una vez en María. En temas de rendimiento eso no es muy óptimo porque se crearía cada vez para cada objeto instanciado.
sería bueno tenerlo una sola vez almacenado y que luego simplemente se llame desde esa única vez que se definió. Entonces, una opción para evitar crearlo en cada uno es llamar al prototype. Entonces usamos persona.prototype.saludar igual function, y aquí copiamos esto de acá. Actualizo y yo pongo ahora Jorge.saludar y la historia es la misma. ¿Ven? María.saludar y la historia es absolutamente la misma, con la ventaja de que ya metí este método público en el prototype. Por lo tanto, ya no se crea en Jorge y ya no se crea en María. Miren, si yo pongo Jorge, me sale que es una persona. Y si yo busco, si yo despliego esta flechita para ver qué hay, me dice que solamente hay el nombre Jorge. En el proto es el link, el enlace hacia su prototype. En el proto me dice que ya está la función saludar. ¿Ven? No está realmente en el objeto Jorge. Mientras que si yo comento esto de acá y descomento esto de acá, vamos a ver la diferencia. Actualizo, pongo Jorge por acá, abro y miren cómo dentro del objeto Jorge está la función saludar. No en el proto, no está en el prototype, está en el objeto mismo. Entonces, eso te da a entender la diferencia. Este this lo crea en cada instancia. Para aplicaciones grandes, no es la mejor de las ideas. Mientras que este con prototype lo crea una sola vez en el prototipo y todas las instancias lo llaman nada más. Cuando tú pones Jorge.saludar, llama a su prototype y se acabó. Ya no lo crea nuevamente. Perfecto, esos son los métodos públicos. Por otro lado tenemos los métodos privados. De manera similar a las propiedades privadas, los métodos privados usan el scope para no poder salir. Lo que vamos a hacer es una función dentro del constructor, pero una función que no apunte a this, no apunta a ningún lado, es simplemente una función. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a poner aquí function auto, que va a ser mi constructor, y este va a recibir un parámetro velocidad, que va a ser una velocidad inicial. Entonces pongo this.velocidad es igual a velocidad, al parámetro que le pasé. Muy bien. Ahora voy a crear una función acelerar, que lo que va a hacer es hacer que velocidad aumente. Va a aumentar en 1. Y luego va a retornar this.velocidad. Muy bien. Actualizo. Y el detallito acá es, ¿y ahora cómo ejecuto acelerar desde una instancia? Por ejemplo, voy a poner var mi auto, va a ser igual a new auto, con una velocidad. Mi velocidad es 10, por ejemplo. Actualizo. Y si yo pongo mi auto, me dice velocidad 10. Pero fíjense que esta función acelerar no existe en el objeto. En la instancia no existe. Si yo pongo mi auto punto constructor, yo veo que acá en el constructor está la función acelerar. Pero en la instancia no. No hay forma de... ¿Cómo ejecuto yo? ¿Cómo acelero mi auto? Si esto está privado. Una de las maneras sería hacer un this.acelerar público, le voy a llamar, para que se entienda que es el método público, nada más, solamente para eso. Y acá le voy a llamar acelerar privado. También para que ustedes sepan que este es privado y este es público. Solamente con ese fin, aunque los nombres no sean muy ingeniosos, con el fin de que ustedes sepan. Y aquí es donde voy a ejecutar acelerar privado.
Entonces, al llamar al método acelerar público, lo que voy a hacer es invocar al método privado acelerar privado. Veamos. Oh, ¿dónde fallé? Acá. Perdóneme. Igual function. Ahora sí. Ok, ahora sí. Entonces pongo mi auto. Ok, tiene velocidad 10, pero la flechita me indica que hay más cosas. Tiene una función acelerar público. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí está toda la información. Perfecto. Entonces yo podría hacer mi auto punto acelerar público. El problema es que me devuelve undefined. Debería devolverme la nueva velocidad, ¿no? A ver, por si acaso vamos a ver si aceleró. Mi auto punto velocidad sigue siendo 10. Mi auto acelerar público, mi auto velocidad sigue siendo 10. No está acelerando. ¿Por qué no está acelerando? Bueno, lo primero es que para que retorne, yo debería este return sacarlo de aquí y ponerlo aquí, en el método público. Ahora sí me va a retornar. Entonces veamos. Mi auto, punto, acelerar público, enter, 10, 10, 10. No está acelerando. Por lo menos ya no me devuelve undefined. Si pongo mi auto, punto, velocidad, me devuelve 10 siempre. No ha acelerado. ¿Por qué? Miren que acá me da una pista, WebStorm, me colorea esto y me dice potentially invalid usage of this. O sea, hay un uso potencialmente inválido de this acá. ¿Por qué WebStorm se da cuenta, o bueno, el linter que está instalado, por qué se da cuenta de que hay un potencial uso inválido? Porque se da cuenta que this está dentro de una función. Y cuando this está dentro de una función, pues da undefined. No accede, este this no accede a la instancia, porque está encapsulado en un objeto, en una función. Entonces no puede acceder, no puede subir hasta la instancia. Por eso es que me sigue dando 10. Porque simplemente esta función de acá, este método, lo que hace es al final retornarme la velocidad de acá. Pero nunca llegó aquí. Este this no accede a la velocidad del auto. Tú podrías poner acá velocidad. Y va a funcionar porque es el parámetro. El problema es el siguiente, miren. Mi auto, punto, velocidad, 10. Perfecto, ahora pongo mi auto, punto, acelerar público y me devuelve 10, 10, 10, 10. Siempre me va a seguir devolviendo 10. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Si ahora ya estoy accediendo a este mismo. Claro, miren, incluso el WebStorm me lo resalta. Es la misma. Sí, pero es el parámetro inicial que tú pasaste. En la línea 43, this.velocidad, es decir, la propiedad pública velocidad, se ha seteado igual al parámetro. Y en ningún momento se cambió el valor del parámetro. Nunca se ha cambiado. Perdón, el valor de la propiedad nunca se ha cambiado. Lo que yo he hecho es jugar con el parámetro, pero eso no sirve para nada. Yo debo acceder a esta propiedad. Entonces, la única forma es meter this en una variable. This igual this. Lo que se hace es poner una t, o también acostumbran poner this con un guión bajo. En realidad da lo mismo, lo puedes hacer como quieras. Aunque siempre es bueno respetar las convenciones porque así se entienden todos. Entonces acá pondría guión bajo this.velocidad. De esta manera, incluso mira el color, ya accedo arriba a la instancia. ¿Por qué? Porque en la línea 44, en esta variable guión bajo this, he almacenado this. Y este this es la referencia a la instancia. Y acá lo que hago es llamar a esta variable. Entonces es como un puente, ¿no? Dentro de la función llamo a la variable guión bajo this, esa función me encadena con la instancia y luego ya llegué a la instancia. Hace como un puente entre la función que encapsulaba y la instancia. Entonces ahora yo ya puedo decir mi auto, acelerar público,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y sigue acelerando mi carro. ¿Lo ven? Mi carro sigue acelerando. Genial. Ese es el ejemplo de método privado. Por último, con esto de los métodos, están los métodos privilegiados. El tema con los métodos privilegiados es que se llaman así privilegiados porque son métodos públicos, pero tienen la capacidad de acceder a propiedades privadas. Vamos a ver un ejemplo. Voy a crear un constructor, function player, y ahí voy a crear mi estructura. ¿Ok? Vamos a suponer que yo estoy haciendo un juego, estoy programando un juego. Entonces, en este juego, lo que yo quiero es almacenar el puntaje del jugador. Entonces voy a crear la variable points, que la voy a inicializar en 0. Esta variable points me va a almacenar los puntos de cada jugador. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, como esta variable es privada, yo no puedo acceder a ella desde fuera. Miren, vamos a ver, voy a crear dos jugadores. Var, por ejemplo, Goku va a ser un new player. Y Var, por ejemplo, Vegeta va a ser otro new player. Son dos. Ok, tengo dos jugadores en mi juego. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver a Goku. Es un objeto vacío. Goku.points undefined. No puedo acceder a los puntos de Goku ni a los puntos de Vegeta. No hay forma. Porque es una propiedad privada. Está con var. Está encapsulada por la función. Ahí es donde los métodos privilegiados vienen a rescatarnos. A hacer de setters y getters para poder acceder a las propiedades y modificarlas. Entonces yo lo que puedo hacer acá es un this.getPoints function y aquí return points. Entonces, este método sí tiene acceso por el scope a points. Sí tiene acceso. Y lo devuelve solamente su valor. Entonces, esta es una forma de yo saber los puntajes. Entonces, ahora pongo Goku.getPoints 0. Vegeta.getPoints 0. ¿Lo ven? Ahora ya puedo acceder al puntaje. Ahora vamos a hacer otra de acá. Vamos a hacer this.setPoints igual a function. Le vamos a pasar un value, un valor. Y me va a hacer lo siguiente. Va a hacer que points sea igual a value. O sea, voy a cambiar automáticamente el valor y voy a luego retornar el puntaje. Vamos a suponer que esta función setPoints ocurre o se ejecuta cuando un personaje encuentra un objeto mágico. Y ese objeto mágico automáticamente modifica su puntaje a un número alto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Goku.getPoints tiene 0. Pero ahora digamos que Goku encuentra un objeto mágico. Entonces Goku.setPoints y le vamos a setear en 1000. Y ahora ponemos Goku.getPoints 1000. Ok. ¿Y Vegeta cómo va? Vegeta.getPoints 0. Está genial, ¿no? Cada uno tiene su puntaje por separado, miren. Y los dos han sido creados con una sola línea. Porque toda la lógica y toda la estructura está en el constructor. Eso es programación orientada a objetos. Vamos a hacer por último un this.addPoints igual a function. Y lo que va a hacer esta función, como dice addPoints, añadir puntos, va a hacer que points sume, que incremente, points más. Entonces va a sumar en 1. Y me va a retornar return points. Ahora veamos. Ahora Vegeta va a ser el que encuentre un objeto mágico, pero el objeto mágico le va a dar más que 10 puntos, nada más.
Muy bien. Entonces Vegeta.getPoints 10. Muy bien. Y Goku va a subir su nivel de 1 en 1. Mientras va peleando, mientras va avanzando en el juego, va subiendo su nivel de 1 en 1. Entonces cada vez que completa algo, una misión, que hace alguna orden que tú le das, se ejecuta la función o el método addPoints. Entonces ahora Goku tiene 1, luego Goku tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, 8, 9. En este punto ponemos Goku.getPoints y vemos que Goku tiene 9. Y ponemos Vegeta.getPoints y tenemos que Vegeta tiene 10, por lo tanto Vegeta ha ganado el juego. Este es un ejemplo muy básico, pero te va a dar ideas, puntos de partida para empezar a construir una lógica más compleja para una aplicación o para un juego que tú quieras crear. Muy bien, entonces esos son los métodos en JavaScript o los métodos, bueno, en orientación a objetos. Por último, para cerrar con la clase, vamos a hablar de la herencia. La herencia es el concepto que hace que un objeto herede propiedades de otro objeto o que una clase herede la estructura de otra clase, es decir, que sea como una subclase. O para nosotros en JavaScript sería una especie de subconstructor, porque acuérdate que clases no existen. ¿Ok? Existen los constructores y los prototipos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos que una clase herede de otra? Vamos a decir que yo tengo un constructor. El constructor function, está con mayúscula, function mascota. Este es mi constructor. Entonces, este constructor lo que tiene es, por ejemplo, un nombre y un color. Entonces yo pongo por acá this.nombre es igual a el parámetro nombre y this.color es igual a color. Muy bien, hasta ahí está todo perfecto. Pero ¿qué tal que yo ahora quiero crear un subconstructor, una subclase que sea perro, function perro, y va a recibir el parámetro raza y dentro va a tener la propiedad this.raza es igual a el parámetro raza. Muy bien, yo también necesito para los perros su nombre y su color. Yo podría ponerlos en este constructor, pero yo quiero en este caso heredarlos de mascota. ¿Se dan cuenta? Entonces necesito heredarlos. ¿Cómo lo hago? Hay más de una forma. En realidad hay varias formas de hacer lo mismo. Una forma sería buscar al prototipo. Podríamos poner nosotros, por ejemplo, perro.prototype sería igual a new mascota. Actualizamos y vamos a ver. Vamos a hacer una instancia. Var Duque va a ser igual a new perro y le paso el parámetro raza, que es el que necesita. Entonces necesita el parámetro raza, por lo tanto le paso raza Doberman, por ejemplo. Ok, actualizo. Vamos a poner Duque. Perro de raza Doberman. Muy bien. Vamos a abrir a ver qué hay. Me dice que el proto es mascota. Ok, no hay ningún problema. El proto es mascota porque lo hemos dicho acá, ¿no? El prototype de perro va a ser la mascota. Muy bien. Ahora, el constructor es la mascota también. Veamos, Duque.raza. Me sale Doberman. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con el nombre y el color? ¿Qué pasa con el nombre y el color? A ver, Duque.color undefined. Duque.raza. Bueno, Duque.raza sí, pero Duque.nombre. Nada. Y si los paso acá como parámetros, ¿pero cómo los paso? ¿Quién pasó primero? ¿Primero el nombre, luego el color? ¿O primero la raza y luego el nombre? ¿En qué orden? Vamos a ver. Duque por acá. Veamos, pongo Duque. Y me sigue saliendo perro con una sola propiedad.
este segundo parámetro es completamente ignorado. Entonces la cosa no está muy bien, pues, ¿no? La cosa no está muy bien. Sucede que cuando tú tienes parámetros que tú quieres también llamar de una función anterior, de un constructor anterior, ahí tengo que hacer otro movimiento. Ya, esto no sería la mejor de las ideas. La mejor de las ideas acá sería mascota.prototype.constructor.call y aquí llamo, con this, llamo a la instancia y le paso los parámetros, nombre y color. Obviamente, nombre y color deberían estar en los parámetros también. El nombre es lo de menos, ¿no? Perdón, el orden es lo de menos. Lo importante es que estén los parámetros. Muy bien. Ahora actualizo y voy a poner Duque. Y ahora sí, nombre undefined porque no se lo pasé. Color undefined porque no se lo pasé. Raza Doberman porque sí se lo pasé acá. Entonces, el orden que yo le di es raza primero, nombre después, entonces Duque. Y color al final, va a ser un color negro. Actualizo, llamo a Duque y veo que Duque se llama Duque, tiene el color negro y tiene la raza Doberman. Y ahora vemos cómo Perro ha heredado las propiedades de mascota a través de esta línea. Muy bien. Hay otra forma también de crear herencia. Crear herencia a partir de objetos literales, que también se usa pues, con regular frecuencia. Vamos a crear un objeto literal ahora. Vamos a crear var mi mascota. Pero ya no es un constructor, es un literal. ¿Ven? Esta es la diferencia, es un literal. En este literal lo que vamos a hacer es crear una propiedad. Le voy a llamar init porque es lo más usual. Y va a ser realmente un método. Y en este método, esto es casi lo mismo que el constructor que hemos visto. Es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, pongo acá nombre, color, y acá voy a poner, por ejemplo, this.nombre es igual a nombre, y this.color es igual a color. Y ya, es un objeto literal, solo que tiene un método. Entonces ahora vamos a poner var mi perro, va a ser igual a, ya no vamos a usar new, vamos a usar object.create y le vamos a pasar mi mascota. Porque ahí estoy diciendo, créame un objeto a partir de otro. ¿Ves? Object.create mi mascota. Créame un objeto a partir del objeto mi mascota. Entonces yo actualizo y pongo por acá mi perro y me sale que es un objeto. Está vacío. Está vacío, obviamente. Y vemos que su prototype, como pueden ver por acá, es mi mascota.init. ¿Qué tal que pongo mi perro.constructor? Y me sale que el constructor ya no es este init, el constructor. El constructor es la función nativa objeto. Claro, porque miren cómo lo hemos creado. Lo hemos creado a través de object. No lo hemos creado como un constructor. Por eso es que su constructor es el object nativo de JavaScript. Mientras que mi perro.proto me devuelve un objeto y ahí tenemos init. ¿Ok? Init, como ven acá, mi mascota.init es la función que va a inicializar a este objeto. Entonces yo pongo acá mi perro.init, pero tengo que pasarle los parámetros que me pide. Me pide el parámetro nombre, entonces le pongo Duque, y me pide el parámetro color, entonces le pongo negro. Actualizo, y ahora vamos a ver a mi perro. Mi perro, y es un object que tiene como nombre Duque y como color negro. Pero fíjense qué curioso, es un object. Tú dirás, obvio, es un object. En realidad no es tan obvio, porque si yo busco a Duque, me dice que es un perro. ¿Lo ven? El que hicimos hace un rato, acá en la línea 15. Si yo lo busco, me dice, Duque es un perro. O sea, me dice de dónde partió. Es una instancia de perro, mejor dicho. Mientras que mi perro acá es una instancia de object, del object nativo de JavaScript.
porque no tiene un constructor. O bueno, sí lo tiene, pero es el object nativo por la forma en que lo hemos construido. Entonces, son diferentes formas de hacer herencia de objetos en JavaScript. Y bueno, amigos, espero que esta clase les haya servido, les haya sido útil. Me ha costado trabajo porque es la tercera vez que la hago. La hice 2 veces ayer, primer turno y segundo turno. Y la estoy haciendo una vez más. Así que si me ven un poco cansado es que realmente agota esto. Pero yo les prometo responder todas sus dudas. Obviamente la clase en tiempo de ejecución, por decirlo así, es decir, mientras duraba la clase fue mucho más larga. Fue 2 horas y media, casi 3 horas. Porque hay que tener en cuenta que hay preguntas y las preguntas añaden bastante tiempo a la clase, bastante tiempo. Por eso es que la clase ahora dura menos, porque bueno, no hay preguntas y yo puedo ir un poquitito más rápido, porque yo sé que ustedes pueden darle pausa al video y volverlo a ver y repasar. Y si tienen dudas, por favor, no se olviden, tienen el foro del curso para hacer las dudas que ustedes tengan, yo les voy a responder. Entonces no se queden solamente con lo que ven acá. También tienen la pestaña de recursos para que vean otro material para que puedan leer e investigar más. Entonces amigos, eso ha sido todo por la clase número 7 del curso. Nos vemos en la próxima clase y que estén bien. Chao.